Hola a todos, Peña, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No sé si se va a escuchar, pero tengo al vecino con la música del Tijerita, de los rebujitos, del Manolo Escobar, todo esto. He cerrado la ventana ahora. Espero que no se oiga, porque yo la oigo un poquito, pero bueno, voy a intentar concentrarme y que no se escuche. Pero si se escuche, bueno, pues bailáis un poco y ya está, porque ha sido un descubrimiento de la vida. Bueno, hoy vamos con 3 temas súper interesantes. Vamos a hablar del porno, OnlyFans y Twitch. Y vosotros os preguntaréis, ¿qué tiene que ver? O sea, porno con OnlyFans lo podéis ver rápido, pero con Twitch, ¿qué tiene que ver eso con Twitch? Y bueno, supongo que, primero que es un tema que quería tocar hace un mes, por lo menos, y las cosas van como van y no me había dado tiempo. Y luego es como un poco también para que entendáis el desarrollo de la mente. O sea, cómo funciona la programación a largo plazo y entender cómo se aprovechan residuos de una cosa a nivel mental, a nivel psicológico, a nivel cultural casi, para llevarnos a otra cosa. Y todo va sobre la marcha del subconsciente, que va desarrollándose y avanzando en función de sus necesidades. Entonces, la implantación de este tipo de tecnologías, de este tipo de controles mentales, de salidas, de plataformas, de opciones, no es baladí. Entonces quiero intentar un poco, pues hacer esa relación, ¿vale? Empezamos primero con el porno. Para hablar del porno, me gustaría hablar un poco de sexo, de cómo funciona el sexo en la mente. Creo que es importante para entender por qué existe el porno, por qué existió, por qué nació y por qué ha tenido tanto éxito, ¿no? Primero tenemos que llevarnos a una sociedad sin porno, ¿no? Si recordamos sociedades sin porno, o sin formas de porno a nivel de mínimo cinta de vídeo, porque ya DVD, pues cinta de vídeo, ¿no? Pues en los primeros VHS que hubieron con porno, supongo que hubieron, porque yo no los he visto, pero supongo que hubieron. Pues antes de esa época, estamos hablando de una época en la que existía la religión con bastante fuerza en la mente de la gente. La gente tenía interpretado el sexo como algo negativo en general, ¿no? Se interpretaba así, se connotaba de esa forma. Entonces, ¿qué pasa? Que eso generaba problemas a nivel psicológico, porque en realidad, o sea, ¿cuál es la verdad del sexo? El sexo es un intercambio, una fluctuación de energía, súper importante, tanto entre las personas que lo llevan a cabo, como para la persona en sí misma. Es decir, cuando yo llevo a cabo el sexo y llego al orgasmo y la otra persona también llega o no llega, en función de todo eso también, ¿no? Hay diferentes puntos de vista. Hay una fluctuación de energía en mí y a la vez, mientras lo hago con una persona, se realiza una conjunción de esas 2 o 3 personas o 4, las que sea, ¿vale? Si es una orgía, pues más, evidentemente. De manera que lo que nos lleva es hacia la sensación de que necesitamos eso. Es decir, cuando yo tengo una relación sexual con una persona, si no hay una estructura mental equilibrada y un trabajo como tal, nos va a llevar a intentar, o a que el subconsciente intente apegarnos. ¿Por qué? Porque hemos disfrutado de algo con una persona que es deseable. Entonces, como para la mente es deseable, se genera el apego. Entonces, cuando tenemos una relación con una persona, si no hay control, habrá apego. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque esas energías nos controlan a nosotros. Y por eso existe el apego. En el caso del sexo, como es algo biológico, es mucho más poderoso que a lo mejor un concepto base. O sea, hay conceptos que nos terminan controlando. Por ejemplo, yo que sé, el concepto de las clases sociales te pueden llegar a dominar. Y si te crees que estás en una clase social concreta, pues harás lo posible por mantenerte en esa clase social. Pero es algo que con desprogramación mental te puede llegar a quitar. O con una buena hostia en la vida, para que nos entendamos. Pero el sexo, claro, es complicado, porque el sexo es forma parte de nuestro instinto, de nuestra biología, de lo que somos realmente. Porque el sexo precisamente, el cuerpo, nuestra biología, busca ese sexo. ¿Por qué lo busca? Porque estamos hechos para reproducirnos. Entonces nuestro cuerpo inteligentemente nos lleva a disfrutar de eso para que nos reproduzcamos. Por eso existe el sexo como tal y por eso es tan difícil de gestionar. Entonces, claro, pues si volvemos a esa época en la que no había porno, había diferentes, claro, ¿qué existía? Pues primero una ideología en la que normalmente la gente pues era mucho más puritana, en general, hablo en general, y entonces no llevaba a cabo sexo hasta el matrimonio o hasta encontrar a la persona adecuada y bueno, pues todo iba un poco regido de esta forma. Claro, eso no es adecuado porque precisamente... Buah, se me va a alargar mucho este vídeo, Creo que voy a hablar del porno en esta primera parte y luego lo del otro, porque es que veo 5 minutos y es un tema muy interesante y creo que se me va a alargar mucho. Bueno, yo explico y luego ya hago más vídeos.
la gente en ese caso no podía gestionar ese sexo en la mente porque no lo llevaba a la práctica. Es decir, en general, como tú no llevas eso a la práctica y como también está muy connotado a nivel cultural, ¿qué pasa? Que yo le tengo miedo, le tengo demasiado respeto, me espero a llevarlo a cabo con la persona adecuada y cuando lo llevo a cabo con la persona adecuada es tanto placer que me apego a esa persona porque la relaciono con aquello que me da placer, ¿vale? Entonces, primero porque culturalmente me siento mal si me fuera con otra persona y luego porque además tiendo a pegarme con esa persona porque es la primera que me ha brindado ese placer o la que me brinda habitualmente ese placer, ¿vale? Entonces hay que entenderlo de esta forma para entenderlo adecuadamente. Por lo tanto, primera pregunta, ¿qué nos lleva a eso? A mentes poco desarrolladas, a mentes que no están capacitadas para entender su propia psicología, gestionarla, trabajarla y llevarla a la fluidez, ¿vale? Llevarla a la fluidez. Esa es la clave. Nosotros tenemos una mente, por ejemplo, mucho más potente que los animales, de manera que a los animales les controla ese sexo, evidentemente les controla, y cuando biológicamente o hormonalmente sienten que tienen que llevar a cabo sexo, no hay nada que les frene, porque van a saco con eso, no hay un freno, no hay una consciencia. Entonces, ¿qué pasa? Que los seres humanos sí tenemos esa consciencia, pero si no la tenemos lo suficientemente trabajada, el sexo controla esa parte racional, que no es ni consciencia, pero bueno, ya me entendéis. Entonces el sexo es muy poderoso y toda mi parte consciente, racional o pensativa casi, me va en dirección a satisfacer ese sexo. De manera que seguimos siendo irracionales, a pesar de ser racionales, ¿vale? Seguimos teniendo un comportamiento subconsciente muy marcado. Claro, aparece ese porno, imagino que en la época era algo súper hiper prohibido, ¿no? Bueno, yo cuando era pequeño me acuerdo de los videoclubs que tenía la sala X, en la que estaban las películas X, y era como súper hiper prohibido, y entrar ahí un momento con tus colegas era como ser el puto amo, ¿sabes? Entonces, era un poco así. Claro, ¿por qué entra súper prohibido? Porque la gente siente que está haciendo algo malo, ¿no? Que es empezar a ver a otras personas mantener relaciones sexuales. Además, imagino que al principio no, pero con diferentes posturas, con diferentes prácticas, etcétera, etcétera. Para gente que era muy puritana, ¿no? Supongo. Entonces, primero tenemos a esa sociedad sin porno que de alguna manera era proclive a esa enfermedad mental, porque realmente cuando tú no gestionas tu mente, te terminas trastornando. O sea, si tú no la llegas a comprender y no puedes evolucionar a partir de eso, claro, existe el trastorno, porque tú sigues viviendo, por lo tanto sigues procesando información, pero como no la puedes entender y no la puedes gestionar, se acumulan diferentes partes de tu mente y te trastorna. Y así, bueno, pues aparecen las psicopatías, los trastornos, como digo, las enfermedades mentales, la incapacidad de gestión emocional, etcétera, etcétera. Entonces eso nos lleva a la enfermedad. Es que siempre hay que entenderlo así, ¿eh? Todo es fundamental para todo eso. Luego aparece el porno, y evidentemente hay un recorrido en el porno, desde esas fechas que, imagínate cuándo fue, yo qué sé, años 50, 60, 70, ni idea, por ahí, ¿no? Hasta la época actual el porno se ha desarrollado. Pero ¿qué ha hecho el porno en nuestra mente durante todos estos años? Nos ha llevado a la práctica sexual cuando nos da la gana. O sea, hemos pasado de una cultura en la que el sexo era algo prohibido, prohibitivo, y que había que tener mucho cuidado con quién lo llevabas a cabo para ver cómo te miraba la gente y demás, a una época en la que tener sexo en realidad para uno mismo es tan fácil como encender un ordenador o el móvil, tener conexión a internet y buscar en cualquier página. O sea, está por todas partes, hay porno por todas partes, ¿vale? Entonces, claro, hemos pasado de una incapacidad de gestionar el sexo porque no había oportunidades, porque no había opciones, a una realidad en la que tenemos sexo por todas partes y por lo tanto lo difícil es gestionar la mente para no pasarte, ¿vale? Ese es el punto, porque al final el punto intermedio es la clave. O sea, el sexo es fundamental, pero lo vas a disfrutar más, y esto es una verdad como un templo, cuando lo sepas gestionar en la frecuencia adecuada y en las situaciones adecuadas. Ya no solo con las personas adecuadas, sino situación adecuada, persona adecuada, periodicidad adecuada. Ahí, en función de cada persona, hay unas frecuencias, porque claro, como todos somos distintos y hormonalmente somos distintos y funcionamos de forma a nivel periódico distinta, tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces tendríamos que tener en cuenta el estudio de nuestra propia mente para entender cuándo toca y cuándo no toca. Yo personalmente, que llevo años con todo esto, bueno, llevo años con todo esto, es una cosa que siempre me he preguntado en mí, ¿no? Siempre, cuando era muy joven, por ejemplo, era muy activo en ese sentido, era muy intenso. ¿Por qué? Porque soy una persona muy intensa en sí
y que tendía al desequilibrio porque la sociedad nos desequilibraba mucho y te sigue desequilibrando. Lo que pasa es que a mí ya no me desequilibra. Entonces ese desequilibrio tú lo vas llevando a la calma a través de las drogas. Y la droga por antonomasia es el sexo. Entonces tú puedes llevarlo a la calma a través del alcohol, a través del tabaco, a través de drogas más fuertes, a través de otros vicios y a través del sexo. ¿Por qué? Porque no estás sabiendo gestionar precisamente la información de la sociedad, del exterior. Entonces, claro, pues era algo que me preocupaba en su época, aunque fuera inconscientemente, porque era como en plan, bueno, no tengo ningún control y ahora tengo deseo de esto otra vez, ¿y qué hago con todo esto? ¿Vale? Para que me entendáis, porque a veces estoy con mi novia, a veces no estoy, a veces tengo deseo con otras mujeres y era algo que me hacía sentir culpable, supongo que a muchos de vosotros os ha pasado, y entonces era una gestión complicada. Luego con el tiempo te vas dando cuenta y cuando llegas a este momento, por ejemplo, la gestión es inmaculada, o sea, tengo una gestión de eso muy buena, que precisamente buena es que te permita disfrutar cuando lo llevas a cabo, en la circunstancia que lo lleves a cabo, sin tener deseo constante o entendiendo muy bien cómo funciona ese deseo, cómo funciona ese estímulo y entendiendo cuáles son los momentos. Es bastante similar al tema de la comida, por ejemplo. Si una persona no tiene esa gestión, come a deshoras, come mal, come en cantidades que no debería, y entonces eso se va generando un bucle que al final lo termina llevando a una situación insalubre, ¿no? Entonces esa persona tiene que entender cuándo tiene que comer, por qué tiene que comer, qué tiene que comer, qué cantidades, y eso también va fluctuando, porque es bueno que haya días que a lo mejor comas un poco más por ciertos motivos, días que comas un poco menos por otros motivos, y así sucesivamente. Es decir, el primer paso es implantarte a lo mejor una disciplina, tanto en el sentido sexual como en el sentido alimenticio. Pero con el tiempo te das cuenta de que esa disciplina también te limita. Entonces tienes que tener una disciplina dinámica, que es entenderte lo suficiente como para entender qué toca en cada momento. Entonces tú vas jugando con todo eso en función de cómo fluctúa la realidad. Y ahí es cuando tienes el verdadero poder. Ahí es cuando tú dices, vale, tengo el control, porque siempre habrá un momento que podré disfrutar un poco más, siempre habrá un momento que querré precisamente tener mucho control sobre mí mismo, va fluctuando todo eso, se alimenta el subconsciente, se alimenta el consciente y todos salimos ganando. Esa es la clave. Entonces, bueno, en esta primera parte, que ya veo que se termina el vídeo casi, me gustaba desarrollar el tema del porno, y luego ya hago OnlyFans y Twitch. En este caso, precisamente, pues el porno, yo estoy seguro que ha sido una maniobra de las élites totalmente, porque se han dado cuenta de que la población, contra más estimulada esté, más controlable es y más dócil es. ¿Por qué necesita ese porno? Porque ya cuando te haces adicto a esto, necesitas esto. De manera que es como una droga, funciona como una droga. Así como en aquella época, antes de que existiera el porno, por ejemplo, en la gente más puritana, se llevaba los trastornos precisamente porque no tenían la opción, no practicaban, por lo tanto no desarrollaban. En este caso, el desarrollo sin consciencia, el desarrollo del estímulo sin consciencia, nos lleva a la adicción. Entonces esta adicción al porno, en la sociedad sobre todo del siglo XXI, que me imagino que es hiperadicta al porno, porque no, si hiciera un estudio de adolescentes o de gente joven, estoy seguro de que sería hiperadicta al porno. ¿Y qué pasa? Que luego mucha de esta gente que es adicta al porno no lo resuelve, encuentra una persona con la que llevarlo a cabo físicamente y se apega de una manera brutal. ¿Por qué se apega de esa manera? Porque precisamente pasa de un estado en el que todo lo lleva a la intimidad, porque solo ha trabajado en esa intimidad, y cuando trabaja con personas del exterior, es decir, si yo me mato a pajas, o si yo, por ejemplo, estoy constantemente masturbándome, si soy chica, me estoy llevando a un sexo que está separando muchísimo el sexo de la realidad, ¿vale? Porque es muy íntimo. De manera que me cuesta llevarlo a cabo en la realidad física, precisamente porque estoy acostumbrado a que sea tan simple como encender el ordenador o pensar con la mente y masturbarme. Entonces, de alguna manera no soy proclive a buscar gente fuera, porque me está complicando el ejercicio, me lo está haciendo complicado, me lo está haciendo difícil. De manera que cuando aparece una persona fuera y llevo a cabo ese sexo con esa persona, como siempre es superior el sexo fuera que el sexo a nivel íntimo. ¿Por qué es superior? Lo decíamos antes. Porque es una fluctuación energética en uno y con la otra persona. De manera que si tú encuentras a la persona adecuada en la circunstancia adecuada, esa fluctuación conjunta con esa persona genera una especie de unidad muy potente, ¿no? Que une a esas dos personas, porque es algo muy mágico. La energía sexual es muy mágica. De manera que cuando tú te masturbas es contigo, y cuando tú tienes sexo con otra persona es contigo y con la otra persona. Siempre es superior. De manera que, ¿qué pasa? Que esa persona que era adicta al porno, en este caso, ha encontrado la vida le ha puesto a una persona con la que encajar en ese sentido,
y es la única persona con la que siente ese encaje, de manera que se genera un apego. ¿Por qué? Porque esa persona no está habituada a tener que, por ejemplo, trabajar en relación a la realidad para intentar buscar la manera de tener sexo con otras personas. No tiene la práctica de eso, no tiene la práctica de la seducción, de la conversación, del atreverse, de la valentía, etcétera, etcétera. Simplemente se masturba mucho, tiene esa necesidad, ha encontrado a la persona que le da esa droga, pero a nivel mucho más puro, por decirlo de alguna forma, y entonces se aferra a esa persona. ¿Qué pasa? Que el porno, pues en sí está generando una mentalidad que la consciencia no trabaja, en la que la consciencia no trabaja, en la que no hay una búsqueda del orden de eso, sino que lo que existe es que toda la energía que tenemos se va a ese subconsciente, de manera que cuando tenemos una situación pues dura, estresante, de ansiedad, en la que no soportamos la realidad, rápidamente buscamos el estímulo, rápidamente buscamos la relajación. Y eso es lo que decía antes, las drogas, en este caso pues la masturbación, el sexo online, etcétera, etcétera, pues es una lacra precisamente por eso, porque no hay el trabajo adecuado. Antes de pasar al otro vídeo, al de OnlyFans y Twitch, me gustaría decir pues que seguramente, o sea, el porno no hay que interpretarlo como algo negativo. De hecho es algo bastante positivo en el sentido de la herramienta que nos supone. Si la sabes controlar, tienes una herramienta bastante buena para, en el caso de que no encuentres personas con las que llevar a cabo relaciones sexuales, puedas utilizar o echar mano de esa herramienta. El tema es que el porno en sí que se hace hoy en día es demasiado agresivo, y ese es el problema. Es decir, nosotros al final lo que necesitamos, lo más sano, y yo también lo tengo estudiado esto bastante, es cuando vemos relaciones sanas, relaciones sexuales sanas entre dos personas que se aman, que no tienen que amarse como si fuera un matrimonio, como si fuera una pareja en sí, sino amarse en el sentido de lo que están haciendo, ¿no? Están haciendo una obra de arte de esa relación sexual, entonces cuando vemos eso, de alguna manera es lo que nos conecta más. Cuando es demasiado agresivo, cuando hay golpes, cuando hay violencia, en realidad pues es todavía más turbio y todavía nos lleva a una toxicidad mayor de esa adicción sexual que mencionaba en relación a la masturbación, y se hace de esta forma porque genera más impulso del instinto. Es decir, si yo hago un producto pornográfico mucho más violento, haré que todas esas personas que ya de por sí tienen una tendencia en esa dirección todavía sean más adictas a todo eso, porque todavía van a generar más estímulos, ¿vale? Dejo aquí este vídeo con el porno, un poco un análisis del porno. Podría hablar bastante rato más, porque al final está muy relacionado con el sexo. Y es un tema que son complejos, es como si yo me pongo a hablar del amor, o si me pongo a hablar del dinero, son temas muy complejos, en el libro están, en la sabiduría están. Y podría hablar mucho rato, porque hay muchos discernimientos, muchas sensibilidades. Pero bueno, a grosso modo, para que nos entendamos, eso sería la mentalidad pre-porno y la mentalidad, pues, con el porno totalmente integrado en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Os dejo ahora y vamos al siguiente vídeo.